Todavía no. Muy bien, en vivo por Juzgando la Verdad, queridos hermanos. ¿Cómo han estado, Esteban? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, hermano. Gusto en tenerte aquí con nosotros. Dicen que ya estamos en vivo. A ver si me dices si ya está. Ya estamos en vivo, ¿verdad? Parece que sí. Sí, Sí, ya. ya me escucho. Sí, tenemos el eco de... Se escucha el eco. Sí, ¿lo estás escuchando en tu teléfono? Sí, yo también lo tengo en mi teléfono, así es que apágalo. Sí, estamos en vivo, mis queridos hermanos. Una vez más, Esteban, ¿qué dice el calor después de una olada de frío? No, pues ya ves, hasta me puse rojo por estar un poco en el sol hoy. Ay, yo pensé que era de la nieve. No, muy bien, muy bien. Gusto en tenerte otra vez aquí en Juzgando la Verdad. Estamos aquí con mi hermano Paco. Paco, ¿cómo estás desde León, Guanajuato? Platícanos, ¿hace frío? No, también está haciendo calor. También ya empezó el calor acá, a azotar a la ciudad, pero pues está bien. Esto es lo que necesitamos de alguna forma, yo creo, todas las estaciones del año. Y pues me da mucho gusto estar aquí en este programa con el hermano Esteban y contigo, Octavio. Saludos, Dios los bendiga. Saludos, mis hermanos, gracias. Te miras más quemadito, ahora sí, Esteban, ¿eh? Te miras más quemadito, ¿verdad que sí se mira quemadito? Sí, Ponte, sí. ponte bloqueador, mi hermano. Sí, eso Muy bien, necesito. excelente. Bueno, pues empezamos, queremos empezar con el tema de hoy que se llama la importancia de la resurrección de Cristo. Por eso me traje mi camisa roja para cubrirme con la sangre del Cordero, ¿verdad? Y ningún mal me sobrevenga. ¿Verdad? Porque no somos supersticiosos, pero de todos modos me tuve que poner la camisa de la sangre del Cordero, porque estamos hablando de algo real, de algo que no son supersticiones. Mis hermanos, no somos supersticiosos, esto nada más lo traje simbólicamente, porque en realidad sí estamos cubiertos, gracias a Dios, Él nos ha cubierto con su sangre preciosa. Entonces vamos a hablar de la resurrección y la importancia, pero antes tenemos que entrar de alguna manera, tenemos que entrar en el espíritu, y le pedí a mis hermanos que nos dieran chance de cantar algunas alabanzas, ¿verdad? Para que nos acompañen, aunque no somos los mejores cantantes, pero lo vamos a intentar, ¿ok? Vamos a intentar Oye, cantar algo bien. Vamos a oye, empezar. hermano Octavio. Sí, ¿Sabes qué te iba a decir? Que como que te escuchas, tu sonido se escucha acá como muy, muy fuerte, como muy, hasta algo distorsionado por la fuerza. qué bueno que me dices, porque luego voy a cantar y los voy a apagar a todos. Ya estoy quitándome el micrófono. ¿Qué tal? ¿Ya es menos? Parece que sí. Sí, estamos calando un nuevo sistema que nos permite estar Sí, en creo que vivo, checar los comentarios y verificar que estemos también cuántas personas tenemos en vivo y tenemos pues un sistema nuevo, mis hermanos. Queremos agradecerles. Bien, aquí tenemos nuestros comentarios. No sé si ustedes puedan verlos, ¿verdad? De este lado, aquí dice comentarios. Está Ari Kincaid, pues le mandamos saludos, ¿verdad? Ari Kincaid y el hermano Paco Cuellar. Entonces, familiares de nuestros hermanos que están aquí, queremos agradecer y una vez más vamos a entrar a la alabanza y si quieren disfrutar la alabanza con nosotros, van a ser 3 canciones, mis hermanos. La primera, pues nomás escúchenla. La segunda y la tercera participamos todos, empezando desde ahorita. Y bueno, en nombre sea de Dios, vamos a entrar en el espíritu de alabanza. nada más sube la porfi. Muy bien, vámonos. Listos. Cristo ha resucitado, aleluya.
bendiciones. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Todos hemos de cantar, aleluya, alabanzas sin cesar, aleluya, Aleluya, mis hermanos. Cristo ha resucitado. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Padre. Yes. Gloria al Padre. Vamos a cantar la próxima, ¿verdad? Esta próxima, espero que sí podamos cantarlas entre todos. Vamos entre a ver. todos los que estamos aquí, ¿verdad? Y si no muevan los labios, mínimo, mis hermanos. Gloria a Cristo. El karaoke. Dios Dios nos nos envió envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Grato es tener a un tierno niño precioso que Dios nos da, cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador y vida eterna gozará. Porque Él vive, no temo el mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador. Porque Él vive, no temo el mañana. Sí, Señor, porque Él vive, seguro estoy. Porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Cántale. Él vive, hermano. Porque Él vive. No temo al mañana. Sí, Señor. Porque Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Tú vives, Señor, no temo el mañana. Sí, Señor, seguro estoy. Yo sé, el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy.
Cristo. Así es. Última canción. Estamos en La última y nos vamos, por favor. una más tranquilona, ok. Ustedes la conocen, mis hermanos. Adelante. Ayúdenme, porque esta nomás es nosotros. Nomás somos nosotros. Ocupo su ayuda. En Jesucristo de paz, En horas negras de tempestad, haya las almas dulces horas, y a todo pueblo felicidad. Gloria Cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre viva nuestro vivir. en nuestras luchas, en el dolor, En estas horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre viva nuestro vivir. cuando estamos llenos de fe. Y no queremos desfallecer. Cristo nos dice, siempre daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Señor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre viva nuestro vivir. Amén, mis hermanos, gracias, gracias. Gloria a mis Cristo. hermanos. Gloria a Cristo, esto es excelente. Excelente, hermanos, yo ya estoy entrado en el Espíritu, creo que el gozo me inunda por saber que Cristo resucitó. Sí, así es. Gloria, vamos a primeramente a decir, ¿verdad? En el principio, ustedes pues saben que tenemos algunos cristianos católicos que festejan estos días como la Pascua, o ellos le llamarían Semana Santa, ¿verdad? Los judíos y le llamarían la Pascua. Y el cristiano en estos tiempos solamente se goza de que el Señor resucitó, y la resurrección de Cristo es el tema de nosotros. Una pregunta a mi querido Esteban Kincaid. Esteban, si nosotros tenemos como el centro de nuestra fe la resurrección de Cristo, en el Viejo Testamento, ¿verdad? También hablaba de esto, pero ¿qué era la esperanza de los que estaban en el Viejo Testamento, hermano? ¿Qué era su cristianismo central, en lo que ellos dirían que sería todo lo que revolucionaba su fe? No entiendo muy bien la pregunta acerca de la resurrección en el Antiguo Testamento. No, bueno, nosotros tenemos la resurrección, ¿verdad? También nos habla en el Antiguo Testamento de la resurrección. Isaías 53 habla de que el Señor iba a padecer mucho. Mi pregunta sería, hermano, lo central en el Antiguo Testamento, antes de que ellos pudieran tener esa fe en la resurrección, porque en sus días no la vieron, ¿qué era lo que manejaba o qué era el resumen de toda su fe? Bueno, yo creo también eso es algo muy interesante porque es el cambio
o la diferencia, una de las diferencias del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cristo, cuando Él vino, nos da una grande diferencia en muchas maneras o muchas áreas o perspectivas. Y una de esas es que el Antiguo Testamento tiene mucho enfoque en lo terrenal y muchas veces habla acerca de las promesas de que ellos iban a recibir la tierra, habitar la tierra, tener la tierra, aún hablando de la tierra prometida y todo, mucho enfoque en la tierra. Y cuando Cristo habla y lo que Cristo enseña y después lo que los apóstoles enseñan es un enfoque completamente distinto, muy diferente. El enfoque cambia y Cristo empieza a hablar acerca del cielo. El enfoque ya no es algo terrenal, algo aquí, sino algo después. Y yo creo ahí es donde entraría la resurrección. Es que ahora en el Nuevo Testamento, con Cristo resucitado y los apóstoles entendiendo esto y ya pudiendo darnos ahora lo que es en realidad el enfoque del cristiano, que no es la tierra, esta física, es una habitación con Cristo, es algo que vamos a recibir, una nueva creación. Y eso es lo que entra con la resurrección de Cristo y esperamos nuestra resurrección también. Amén, amén, hermano. Paco, ¿tú cómo ves el enfoque central del Antiguo Testamento? ¿Qué sería el tema o la fe en la que ellos se sentían pues más centrados, ¿verdad? Si lo podría resumir, ¿qué era ese resumen? ¿Qué era lo que más se centraban los del Antiguo Testamento, los judíos? Pues de una manera general, yo creo que los judíos esperaban a un Mesías, a alguien que iba a gobernar y los iba a librar de cualquier tipo de esclavitud o de gobierno extranjero, y que ellos iban a empezar a ser, como dice, cabeza y no cola. Yo creo que muchos judíos pensaban de esa manera, pero ya después de los patriarcas, mucho después, que tenían esa esperanza, ¿no? De que llegara aquel hijo de David que los iba a librar del Imperio Romano y los iba a hacer vivir ahora sí que ya a gusto, y más que nada ellos liderando, ellos estableciendo ahora sí que el gobierno de las naciones. Pero ¿sabes qué, hermano Octavio? Ahorita que estaban hablando y lo que escuchaba que hablaba el hermano Esteban, lo que se me vino a la mente fue lo que dice el libro de Hebreos respecto a esos hombres de fe. Y dice que ellos no recibieron lo que Dios les prometió y que ellos no iban a ser delanteros a nosotros, sino que Dios dejó para después la herencia. Y obviamente que creo que está hablando acerca de la resurrección, del reino de Dios, cuando Cristo baja del cielo y establezca ese reino absoluto en el cual vamos a venir nosotros los gentiles y también los judíos creyentes. Pero algo que me llama la atención, hermano, no sé ustedes cómo lo entiendan, es que ahí dice que se daba a entender que ellos buscaban una patria que no era terrenal, sino que era una patria celestial. Porque aquí no, ellos vivieron como extranjeros, o sea, no como mirando su futuro en esta vida, sino como en una futura. Entonces, yo creo que eso es un indicio de que ellos también esperaban de alguna forma el reino eterno de Dios, y si va a ser un reino eterno, yo creo que ellos esperaban resucitar en un cuerpo inmortal, sí, para poder vivir y disfrutar de ese reino eterno de Dios. Uh-huh. Bien, hermano. Pues si yo también estuve analizando este punto, y yo podría decirles, hermano, que el enfoque y lo central de su fe era la ley, ¿verdad? La ley para ellos era muy importante. Entonces lo podemos ver como lo dijo Salomón, ¿verdad? Como resumió todas las cosas, era guardar los mandamientos de Dios y temerle, ¿no? Entonces, yo creo que si vemos un enfoque en el Viejo Testamento, eso era en lo que se enfocaban. Hoy en día también nos enfocamos en los mandamientos de Dios, pero yo creo que eso era más en lo que estaban guardándose, en ser justos, guardar los mandamientos de Dios. Y eso lo pienso porque para nosotros lo más importante que viene ahora es la resurrección de Cristo, como lo hemos mencionado, ¿no? Ese es
es el mensaje principal, a diferencia del Viejo Testamento, que ellos vivían bajo una ley, ¿verdad? Y judaizaban. Entonces esa era la fe. Y para nosotros lo central es que hacemos todas estas cosas, pero si Cristo no resucitó, pues somos los más miserables de toda la tierra, ¿verdad? Eso sería algo muy, muy seguro. Entonces, pero como tenemos lo mejor de lo mejor, un Nuevo Testamento es como si fuéramos viendo una película, ¿verdad? Y en la primera parte, vemos una parte, pero nos quedamos así como que no hay una conclusión. No está completa esta película hasta que tenemos el Nuevo Testamento y entonces ya vemos toda la serie en nuestras vidas. Y bueno, esto lo digo porque hay algunas personas que no creen en la resurrección, es increíble, ¿no? O es más, no creen en la Biblia. Les quiero compartir un video corto, ¿verdad? De un representante que yo creo que todos lo conocemos, a este representante, a esta persona, se dice representar a todos los cristianos. Creo que ya más o menos me entienden a dónde voy con esto, ¿no? ¿Al Papa o qué? Veremos. No estoy seguro. Vos sabés, querido, que hay preguntas que no tienen respuesta. Que ni el más inteligente, ni el filósofo más inteligente, ni el teólogo más inteligente puede responder. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabés por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su hijo. Tampoco hay respuesta. No hay respuestas, dice esta persona que se supone que es el líder de todos los católicos. No hay respuestas, Paco. Híjole, pues No hay respuestas. es que no sé cuál sea el punto que quiere enfatizar, la verdad, porque yo lo que le entendí, que por eso se le hizo difícil, es que él no entendía por qué Dios quiso entregar a muerte a su hijo. Y eso es algo que incluso yo he visto en programas de debates y es algo interesante porque muchos lanzan esta pregunta, que Dios a quién amó más, al mundo o a su hijo. Y entonces yo creo que es ese dilema, ¿no? El que estaban hablando, entonces yo creo que sí es difícil de responder, porque muchos dicen que amó más la humanidad, por eso entregó al hijo, pero el padre ama al hijo y todas las cosas dio en su mano, entonces se pudiera saber a quién ama más. No sé si eso sea lo que le están preguntando, la verdad, hermano. Es difícil de decirte, pero una cosa que sí te puedo decir es Juan 3:16 es el versículo central de nuestra fe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, sí lo amaba al mundo, sí, de tal manera como posiblemente amaba a su hijo. La diferencia es que su hijo es la resurrección y la vida. No, yo soy la resurrección y la vida. Y nosotros no tenemos ninguna resurrección sin el pago inicial, ¿verdad? Que él hizo. Entonces, eso sí es algo que podemos ver. No, a lo mejor no entiendes. ¿Tú cómo lo entiendes, Esteban, de que una persona no entienda por qué entregaría a su hijo, ¿verdad?, a la mano de viles pecadores para que fuera muerto? Pues en cuanto a la pregunta que respondió en el video, como mencionó Paco, no sé qué fue la pregunta, y la verdad es que una respuesta así sí tiene mucho sentido, decir, yo no sé todas las respuestas. Y preguntando por qué Dios o por qué el Padre crucificó al Hijo, por qué Jesucristo murió, aunque podemos decir, pues, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Si alguien está preguntando por más detalles y cómo puede ser, pues también tendríamos que decir, mira,
tampoco lo entendemos muy bien. Claro que es muy difícil saber por qué es que sucedió de esta manera, pero sí fue un plan de Dios y es el plan de Dios y yo creo meternos en todo eso de si Dios ama al mundo más que no sé a dónde está yendo esa discusión. Dios tiene su propósito y su plan y que nos haya incluido a nosotros es increíble la gracia que recibimos de eso, es increíble la bendición que es eso para nosotros, porque no era por ni creo por nada más el amor que es hacia nosotros. Yo creo que el amor hacia nosotros nada más es algo que vemos por lo que sucedió. Es algo que recibimos, pero no fue eso la única razón por la cual hizo lo que hizo. Yo creo que Dios tiene un plan y su plan es más allá de lo que nosotros sabemos completamente. Pero Él tiene su propósito y damos gracias a Dios que su propósito nos ha incluido a nosotros. Amén. Hermanos, pues quiero mostrarles otro video del mismo, ¿verdad? Creo que este es un poquito más fuerte en el esquema de las preguntas, ¿no? Porque estamos viendo las preguntas en sí. Vamos a ver qué dice. Que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. Un rosario para rezar, to pray, y una cosa que parece... Ok, hermanos, es verdad que si Cristo no resucitó, hubiera sido un fracaso monumental. Ahora mi pregunta es, ¿la vida de Cristo en vida fue un fracaso con todo lo que logró hacer, verdad? Y después lo triunfal de su resurrección. En verdad es un fracaso la vida de Jesucristo, porque para mí es algo triunfante lo que Él pudo hacer, darle fe a una iglesia, a unos discípulos que estaban muertos de miedo, ¿verdad? Porque habían crucificado a su Señor. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué tanto ataque a la Biblia, a la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanto ataque a su resurrección? Porque no acaba de resucitar cuando ya ponen a soldados, a guardias en la tumba, ¿verdad? Para proteger que no vaya a salir de ahí. Entonces mi pregunta sería, si en verdad le molesta al enemigo que hablemos de la resurrección de Cristo, porque él no solamente está hablando de un fracaso, hay otras personas que también dicen que Cristo no murió. No sé si ustedes se han topado con musulmanes que dicen que él no murió en verdad y que nada más fue un plan, ¿verdad? Aquí tengo, les quiero enseñar un poquito de esto, donde... Sí, dime, Paco. Pues dicen que tomó su lugar Judas Iscariote, ¿no? Es lo que yo sé que musulmanes creen. Es algo chistoso. Que no murió, ¿verdad? Que tomó su lugar un discípulo, claro. Tú sí lo habías escuchado, me imagino, porque hay mucho musulmán en Estados Unidos, ¿verdad, Esteban? Y sí, hay muchas declaraciones y cosas que no quieren creer y hay incrédulos y tienen sus rechazos de la Biblia, tienen sus rechazos de ciertas doctrinas. Y yo creo claramente la resurrección es uno de los rechazos más fáciles para ellos porque es algo increíble, es algo que es difícil de creer. Y yo creo que esa es una de las más interesantes porque cuantas evidencias quieras proveer, al final de cuentas yo creo que las evidencias llegan a ser las palabras que tenemos de los que estaban ahí. Y al final de todo tienes que decidir creer su
su historia, creer su testimonio de ellos o no, al final de cuentas. Y es muy interesante, yo creo, esto de la resurrección, porque hay varias cosas o varios diferentes opiniones de lo que realmente sucedió. Uno de ellos quieren falsificar la resurrección diciendo que en realidad fue una leyenda que se creó después, que los primeros apóstoles no verdaderamente no creían que él había resucitado, sino que esto fue algo que después la iglesia incluyó o metió y que fue una leyenda. Y pues la verdad es que esto no cabe muy bien. Hay muchas razones por la cual se ve que no es leyenda. Uno de los cuales es que esto no hubo tiempo para que se convirtiera en leyenda. Esto fue creído desde el principio, fue enseñado desde el principio. Pablo predicaba desde el principio la resurrección y lo creían desde el principio. Hay otras razones por la cual no puede ser considerado leyenda o mito y pues hay varias razones por eso. Una de las razones también sería porque algo tan simple como ellos mostraron que fueron las mujeres que encontraron la tumba vacía y fueron las mujeres que llegaron a ver eso. Entonces, no están, hay tantas cosas que incluye este testimonio que muestra que no fue mito, no fue leyenda. Entonces esa solo es una de otras. Hay otra, como dicen que fue una conspiración de los apóstoles y ellos todos hicieron, vamos a conspirar y vamos a crear esto, ¿no? Pues básicamente vamos a hacer esta mentira y vamos a publicarlo y vamos a estar todos de acuerdo para hacerlo. Pero eso tiene también muchos hoyos en cómo va a caber una conspiración tan grande, porque es una conspiración muy grande. Primeramente involucraba a más de 500 personas. ¿Cierto? Y para realizar una conspiración y que 500 personas o más puedan todos estar de acuerdo o quedarse callados o llevarlo a cabo bien, es muy difícil. Entonces eso lo hace muy improbable. Pero otras razones por las cuales es muy improbable que sea conspiración es porque tenemos a los hermanos de Jesús que no creían en él. Cierto. Y de repente, después de la resurrección, sus hermanos creen en él y hasta son fuertes en la fe. Eso no es conspiración de los creyentes, esos son personas que no eran creyentes que se convirtieron. Y la más fuerte, claro, es la de Saulo de Tarso, el que estaba en contra de Cristo. De repente, mientras está atacando la iglesia, se convierte al ver a Cristo resucitado, ver a Cristo. Entonces, y su cambio radical y cómo él enseña y predica después de eso es una de las evidencias más fuertes de que no fue una conspiración. No fue algo con donde todos se pusieron de acuerdo y vamos a inventarnos esto para que... eso es una de las cosas de las conspiraciones. Otra de que no fue conspiración, pues porque hay tantas cosas que los evangelios muestran acerca de los apóstoles o de los discípulos, de qué tan ignorantes eran. O sea, se muestran a sí mismos como los que no entendían, los que no se esperaban y todo esto. Pues si yo voy a hacer una conspiración, quiero que termine mejor para mí en lo personal. Y esto no lo vemos en los discípulos y en los apóstoles. Otra que es también muy hablado es que fue una alucinación, que alucinaron.
Sí. Y tienen muchas cosas que quieren decir que esto fue muy probable, que los discípulos simplemente alucinaron que Cristo estaba ahí, y quieren decir que eso no fue real, no es real que resucitó. Yo creo que hay unas razones por la cual no creo que es eso. Otra vez fue un grupo grande, aunque dicen que aún en grupos grandes pueden alucinar cosas cuando todos están esperando la misma cosa. Entonces, si salimos aquí y ya nos convencimos a todos de que vamos a ver un fantasma, podemos convencer a 500 personas de que entran a una casa abandonada, y podemos convencer a un grupo grande de que vieron un fantasma. No es muy difícil convencer a muchas personas de una alucinación grande, eso es cierto. Sin embargo, las apariencias de Jesús fueron varias, y no fue una sola apariencia de repente que alucinaron. Otra vez también fue apariencias a algunas personas que eran escépticos, como Tomás, que él no creía. No es algo que estaban esperando. Otra vez, por eso no fue una alucinación, porque no es como que todos estaban ahí esperando Cristo va a resucitar. Lo que su testimonio es, ellos no se lo esperaban. De hecho, se regresaron a su trabajo, estaban tristes porque pensaban que ya todas sus esperanzas habían sido derrotadas, y de repente la resurrección cambió todo eso. Entonces no estaban esperando ver a Cristo resucitado y alucinarlo. También no solamente fue algo que vieron con, digamos, los ojos o la mente de alucinación, fue ¿cómo se dice? Multisentido. O sea, vieron a Cristo comer. Cristo comió, le dieron de comer, lo tocaron. Entonces, no, lo de alucinación yo no creo que cabe tampoco en la explicación del cuerpo de Cristo o de la resurrección. Entonces, yo creo que todas las maneras de que ellos intentan quitar la veracidad de la resurrección caen muy cortos, y al final de cuentas los documentos, los testimonios que recibimos en la Biblia acerca de este suceso simplemente es muy convincente de que fue hecho real y cambió la vida de estas personas. Sí, claro. Hermano Paco, dígame usted, si usted quisiera descomprobar la resurrección de Jesús, ¿verdad? Para descomprobar y desacreditarla, ¿qué es lo que tiene que hacer usted, ¿verdad? Si usted quiere desacreditarlo de alguna manera, que Cristo no resucitó y no es posible que fuera Él el que resucitó. ¿Qué haría usted, hermano? Si yo quisiera descalificar ese evento, sí. Híjole, pues yo creo que lo primero que se me ocurriría era pues descalificar los escritos que afirman eso, pues, desautorizar la Biblia, encontrando en ella contradicciones, todo eso, para decir, bueno, pues si nos fiamos por ese escrito, pues realmente no hay certeza si llego a descalificarlo, pero... Hermano, ¿no sería más fácil producir el cuerpo? Pues a lo mejor, pero no sé cómo vamos a saber qué era la sangre de Jesús, sus genes, no sé cómo se pudiera... Pero sí, los religiosos quisieran haber dicho esto es una mentira, aquí está el cuerpo de Jesús, ahí está, no resucitó, nunca producieron la evidencia, ¿verdad? En ese tiempo, claro. En ese tiempo, entonces no hay evidencia de que pudieran decir, ¿sabes qué? No hay resurrección porque aquí está Cristo, el que ustedes creían que era Cristo era un farsante. Muy bien, si quisiéramos comprobar la resurrección, ¿verdad? Sin tener el cuerpo, y ya hablamos de visiones, de que Cristo se presentó a los discípulos, ¿qué sería un caso muy especial para que usted pudiera comprobar que en verdad Cristo está resucitado? ¿Un caso qué?
Un caso en la Biblia que usted diga, ¿sabes qué? Yo creo que Cristo resucitó porque aquí está la evidencia. Pues yo me iría mucho por lo que comentó ya el hermano Esteban, de, por ejemplo, Santiago, que se dice que no creía en Jesús, Los familiares que no creían, así es. y de pronto que crean y hasta den la vida por ese testimonio, para mí es una evidencia fuerte. Y también, obviamente, la del apóstol Pablo, que Así es. perseguía ese anuncio, ese testimonio, y después convertirse en el, pues yo creo, más grande misionero de sus días y proclamar el mismo mensaje que aborrecía. Yo creo que eso nos da para... Eso está en sí jaque mate, ¿no? Para decir, mira, el Papa que dice que no sabe, ¿verdad?, para qué vino Cristo, se le aparece Jesucristo y le dice, mira, pues aquí estoy, ya no dudes, ¿verdad? Porque vemos que es uno de los que más dudan para qué vino Cristo y para qué lo entregó y su vida es un fracaso viéndolo glorificado. Yo creo que cambiaría toda la historia, ¿verdad?, del catolicismo. ¿Usted cree, hermano, que cambiaría la historia del catolicismo? Porque ¿cómo se llama Pablo, al presentarse a sus compatriotas, los judíos, creyeron en él porque dijeron, hey, ¿sabes qué? Aquí está el enemigo número uno de los cristianos. ¿Creyeron en él los judíos? Mi pregunta sería para Esteban, ¿creyeron en él los judíos porque había tenido un encuentro con Jesús o no creyeron en él? Solamente, ¿qué es la evidencia, hermano? Hablas de los judíos de la nación, de Israel, los que obviamente no creyeron en Jesús, no creyeron en su resurrección. Y por eso Pedro y Pablo y todos llegan y es lo que predican a Jesucristo, que fue matado por ellos y resucitado después del tercer día. Y eso es una de las cosas también, otra vez, muy interesantes que tenemos, es la predicación afirmando la resurrección de Cristo. Pablo lo predica, Pedro lo predica, era un énfasis. Y no solamente a la nación de Israel, no solamente a los judíos. Pablo iba a lugares gentiles y él les dice que él, predicando ahí en Hechos 17, que les predicaba a Jesús y la resurrección. Él les predicaba acerca de la resurrección y él afirmaba que Cristo había resucitado. Pero no, los judíos no lo creyeron. Y por eso estaban tan vehementemente en contra de los creyentes, de los cristianos, hasta el punto de matarlos. Sí, es una realidad, ¿no? Porque lo vimos en la parábola de Lucas, ¿verdad? Hermano, que decía que un muerto resucite y que le vaya a hablar a mis hermanos. Y vemos que de nada sirve, ¿no?, que resucite alguien de la tumba, porque ya desde que resucitó Lázaro, ¿qué era lo que querían hacer con Lázaro, hermano? Querían matarlo. Querían matarlo otra vez, así es. Ese era un problema de su corazón, no querían creer, así es. Así es, estaba todo en la creencia. Hermano Paco, tú tienes tu Biblia en tu celular, ¿verdad? Sí. Puedes ir a Marcos 12. Quisiera repasar una historia y por la importancia, ¿verdad?, de esta historia en Marcos 12. No sé si te acuerdas de la plática que tuvieron los saduceos con Jesucristo. ¿De la resurrección o de la esposo? De la esposa con los 7 esposos. Sí, ya. Ok, quisiera que repasáramos eso porque aquí hay saduceos que no creían en la resurrección, pero fueron con Jesús, ¿no? Y quisiera yo vieran lo importante que es para el cristiano creer en la resurrección, porque si no crees en la resurrección como los saduceos, dice que no creían en la resurrección, entonces ¿qué estaban negando? ¿Y en dónde estaban errando, verdad? Lo podrías leer como la historia lo narra, mi querido hermano Paco. Sí, dice, entonces vienen a él los saduceos,
que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijos, que su hermano tome a su mujer y levante el linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer y muriendo no dejó simiente. La tomó el segundo y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera, y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dice: ¿no erráis por eso? Porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, hermano, es importante repasar ese versículo, esa historia de los saduceos, porque decían ser bíblicos, ¿no? Creían en las escrituras de Moisés, y llegaron y le dijeron: pues aquí Moisés nos está diciendo, ¿verdad? Y le citan Moisés por cómo Moisés les decía que tenían que casarse con la viuda, los hermanos. Entonces, pero no creen en la resurrección, hermano. Entonces, si alguien no quiere en la resurrección, ¿qué es lo que nos pasa? Erramos en el poder de Dios, ¿no? Sí, lo que dice Cristo aquí es que entonces no conocemos la potencia de Dios, el poder que Él tiene para dar vida a los muertos. Así es. Y hermano Esteban, ¿usted cómo vería este pasaje? Y usted dice: pues es que yo sí creo en la Biblia, pero no creo en la resurrección. Estamos contradiciendo entonces lo que en verdad creemos, ¿no? Con este pasaje, y nos estamos desviando a una cosa que ya no creemos en lo supernatural, ¿verdad? Y citando, ¿verdad? ¿Dónde le cita? En la zarza ardiente. Entonces, estos saduceos que nada más creían en el Pentateuco y no creían en nada más, solamente para ellos lo importante era lo que decía Moisés, era la autoridad máxima, ¿no? En sus tiempos. Y estos saduceos solamente citaban a Moisés y no citaban a otros profetas. ¿Estaban creyendo en las escrituras o en realidad solamente les gustaba decir que creían en el poder de Dios, pero no creían en su poder totalmente? Pues sí, Cristo ahí lo hizo claro. Dice que ustedes no conocen el poder de Dios y las escrituras. Pero esto también toma parte después, aún en la iglesia, donde no estaban muchos entendiendo, conociendo o creyendo la resurrección. Y Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 15. Obviamente así es también como tenemos una de las más fuertes enseñanzas acerca de la resurrección, es porque este mismo pensamiento llegó a suceder o llegó a estar dentro de la iglesia. Algunos diciendo que no hay resurrección. Ahora, hay razones por la cual no querer creer en una resurrección, y también uno de ellos es por el juicio, porque Pablo, cuando él predica acerca de la resurrección, menciona que la resurrección es una muestra verdadera de que va a haber un juicio de Dios y que Él va a juzgar a todos los hombres por medio de Jesucristo, aquel que Él levantó de los muertos. Pero en la iglesia, en 1 Corintios capítulo 15, vemos que algunos decían que no había resurrección. Y Pablo les tiene que decir, y así es como nosotros entendemos muy claro. Pablo lo hizo tan claro, nos dio una enseñanza muy específica acerca de la importancia de la resurrección. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, más miserables somos.
somos los más miserables, porque ¿qué estamos creyendo? Sí. Si Cristo no resucitó y si no hay resurrección, entonces no hay nada en ser cristiano. Cristiano no significa nada. Es más, eres más que un simple perdedor. Eres el peor de los perdedores, básicamente. Sí, Ahora, sí, ve ahí ve mi pantalla, ¿no? ajá, sí, así es. Ahí Así, está, ¿no? Que eso es las consecuencias de la resurrección de Cristo. Él lo enseña muy claro. Somos hallados falsos testigos. Y tú puedes leer 1 Corintios, es muy, muy, muy claro como él enseña que es tan importante la resurrección de Cristo. Ahora, la resurrección de Cristo, yo creo que la importancia, obviamente, como él menciona, Cristo venció la muerte y mostró cómo él venció la muerte. Otro es que él mostró ser aceptado por Dios. Él se mostró ser un sacrificio aceptado por Dios. Otro es que él nos muestra que tiene el poder de cumplir lo que prometió. Y esto yo creo es lo que separa a Jesucristo de cualquier otro y de cualquier otra religión. Porque aun si cualquier religión fuera a dar la oferta de vida eterna, el único que lo mostró que tiene el poder de dar vida eterna es el que tiene vida eterna. Es el que la tumba no pudo encerrarlo, la tumba no pudo detenerlo, el que venció la muerte. Él es el único que nos da la confianza de poder decir, yo puedo confiar en él porque él vive eternamente. Entonces, por eso es tan importante la resurrección de Jesucristo y creer la resurrección de Jesucristo, porque sin eso no tiene en qué está basada tu fe, qué sustancia tiene. Si no puedes creer que el mismo que ofreció la victoria sobre la muerte, si él no pudo vivir y él murió y quedó ahí, entonces no hay esperanza para ti. Así Muy es, bien, ¿no? muy bien, la verdad. enseñanza. Tienes razón en todo lo que acaba de decir ahorita. Me pongo muy alegre porque básicamente es lo que está diciendo Pablo ahí. Fuéramos realmente los peores perdedores de este mundo. Esperamos algo que realmente nuestro líder no pudo superar. Resucitar, Sí. resucitar cuando el líder no resucitó, pues es como la mayor de las locuras, pero pues nosotros tenemos la misma fe, hermanos, de que para Dios yo no creo que sea cosa difícil, y no lo es, y no lo fue, dar vida a los muertos, y levantó a su Hijo Jesucristo, hermanos, para vencer. Gloria a Dios, me emocioné. Gloria a Dios. Hermanos, ya ven que ustedes allá en Texas vinieron, hicieron la obra misionera, salían a predicar a las calles. Me estoy emocionando, es una realidad, hermano Esteban, su papá es predicador de las calles por años, por décadas, ¿verdad? No ha parado hasta estos instantes y sabe, tenemos algo de experiencia en esto. El hermano Paco no me dejará mentir, que aquí él sigue predicando, él tiene testimonio de ser un predicador callejero. Yo también llegué a predicar mucho tiempo. ¿Sabe? Uno de mis testimonios que yo me voy es que siempre buscaba yo un versículo donde abrirme y siempre me abría yo a 1 Corintios 15 del 1 al 3, porque primeramente os he enseñado, y no sé por qué siempre me dirigía como forma, yo quería predicar de otro pasaje, pero siempre empezaba con 1 Corintios del 1 al 3, porque primeramente os he enseñado, ¿verdad? Y eso es lo que se nos enseña primeramente, porque si no se nos enseña las escrituras y el poder de Dios y porque Cristo resucitó, no tenemos por qué estar predicando como locos en la calle. Somos unos locos nada más como lo ve la gente, ¿no? Nada más estamos ahí gritando por locura, pero así es el evangelio, es locura. ¿Quién de todos los muertos había levantado, había resucitado entre los muertos? Entonces,
Mi pregunta sería para Paco. Paco, ¿cuántas veces has utilizado tú ese versículo para predicar en la calle? Creo que nunca, hermano. Creo que nunca he usado esos versículos para predicar en la calle. ¿Tú, Esteban? Sí, claro, lo he utilizado. No creo que cada vez que predicaba lo usaba como tú mencionas, pero yo creo que es uno bueno, especialmente para alguien que está empezando a predicar. Esos versículos son de mucha confianza, porque tú puedes repetir lo que Pablo está diciendo y te puedes llenar de la confianza que necesitas para pararte en medio de varias personas y decirles algo que tiene valor. Esos versículos son de mucha ayuda y porque es la respuesta a la pregunta que tenemos. Sabes, como Job y Bildad, como nos hacen la pregunta, ¿cómo puede justificarse el hombre delante de Dios? ¿Cómo puede? Pues encontramos esa respuesta ahí. La respuesta es porque Jesucristo, que vivió una vida sin pecado, Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Esta es la respuesta de cómo tú y yo podemos ser justificados. Entonces, ese mensaje, claro, es la que queremos explicar, es la que queremos dar, porque es la respuesta a la pregunta que en realidad todos tienen. Tal vez no lo expresan exactamente así, pero vemos desde Job que están preguntando eso. ¿Cómo puede justificarse el hombre delante de Dios? Sabemos que hay una necesidad, ¿cómo lo podemos hacer? Y entonces eso, claro, es un buen versículo para utilizar porque es muy directo, es muy claro y te puede dar la confianza que necesitas, especialmente si eres un predicador muy joven. Muy bien. Hermano Paco, le voy a hacer a usted la pregunta porque usted es el que está más interesado de los tres. Bueno, a mí me interesa mucho la resurrección, ¿verdad? Pero, digamos, centralmente, ¿por qué usted me predica tanto de la resurrección y en qué tiempo toma la resurrección, ¿no? ¿Por qué nos vamos a adelantar y por qué nos tenemos que adelantar a algo que primeramente se tiene que dar en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, cuando los muertos resucitarán? Entonces, viendo esta necesidad de que podamos ponernos en el espacio necesario, en los tiempos necesarios de la resurrección, ¿usted cree en una resurrección de los muertos? Es muy obvio que lo ha predicado, que ha predicado Lucas 16 y los tiempos del juicio y por qué son los juicios. Dígame, en esta pregunta, ¿por qué es tan esencial que usted predique la resurrección de los muertos? Pues yo quedé impactado más que nada por la investigación que yo hice de algunos de los primeros cristianos, no de todos. Realmente en sí, en el que más me he enfrascado es lo que ya les he comentado de Ireneo de León, en sus libros contra los herejes, y me fascinó todos sus escritos, porque él está como maestro de la iglesia apologista, o sea, está defendiendo la fe de los cristianos ante los ataques de los gnósticos, que eran muchos y que estaban ya infiltrados dentro de la iglesia. Y yo creo que era a causa de esas ideas, hermanos, por los cuales hasta los corintios estaban dudando de la resurrección de Cristo. Y yo quería contarles un poquito, pero de ese escenario. Pero bueno, contestando a tu pregunta, hermano Octavio, lo predico tanto porque vi que ellos lo predicaban muchísimo y muy celosamente. Ireneo, Justino, ellos se pasaban como que toda una vida diciendo, por ejemplo, o sea, ellos despreciaban la muerte porque sabían que había resurrección. Por eso agarraban valor, porque decían, mira, si tú me matas, mi Dios me resucita. Vemos también, no me acuerdo si fue Lutero cuando decía, pues córtame la cabeza, mi Dios me dará otra. O sea, era la resurrección de Cristo la que yo vi que les dio ese vigor, esa valentía a los primeros hombres de fe que se encargaron de esparcir la semilla por todo el mundo. Y también porque me llamó la atención, hermano, de hecho, Esteban hizo el comentario ahorita de cuando Pablo llega a evangelizar a los griegos y llega con los estoicos y estos sabios que tenían muchas de las creencias también del gnosticismo, de lo que se burlan es de la resurrección de Cristo, no se burlan del padecimiento y de eso, sino que dice que oyeron la resurrección y unos se burlaban.
sea, la resurrección para ellos era una ridiculez, era algo realmente muy, por decir la palabra, estúpido para ellos en su entendimiento. Y yo quería poner estos argumentos delante de la mesa porque ellos se rieron de la resurrección que predicaba Pablo. Y pues me encontré con que los gnósticos, ellos creían que ellos, como poseían una sabiduría superior de lo alto, ellos se consideraban hombres espirituales, atrapados en un cuerpo de materia, y decían, el cuerpo de materia fue creado por un Dios malo, pero el Padre de Jesucristo es el Dios de los espíritus. Entonces yo soy ese ser espiritual, entonces yo lo único que espero es morir para subir con el Dios de los espíritus. Y por eso entendí que por esa razón se rieron de Pablo cuando Pablo habla de que un hombre volvió a resucitar, o sea, volvió a la vida con su cuerpo. Para ellos era como que, ¿qué? ¿Volvió a la condenación? ¿Qué tontería está diciendo este hombre? Si la salvación es morir y liberar el espíritu para subir a los cielos. Yo no sé cómo este hombre puede decir que el espíritu, una vez que salió, otra vez volvió a entrar a la prisión de condenación que es el cuerpo. Y esto me abrió un panorama tremendamente a mí para lo que predicaban en el principio y por qué Juan decía mucho del verbo se hizo carne y todo esto, porque ellos consideraban que la materia era pecaminosa, la creó otro Dios distinto del Padre de Jesucristo. Ellos era su, ¿cómo se dice? Su enseñanza o su entendimiento. Entonces para ellos era una locura que tú hablaras de que un espíritu se vuelve a encarnar, vuelve a entrar a su cuerpo. Para ellos entrar a su cuerpo es entrar otra vez a la condenación, pero salir del cuerpo es la salvación. Entonces, esto a mí hizo muy interesante y yo quisiera comentar, tengo mucho que decir, pero algo que los quería hacer pensar, en especial el hermano Esteban, es que este Justino, como él era filósofo, hermanos, él había estudiado en la escuela griega de Zeus, los hijos de Zeus, todas estas mitologías que son muy comunes en ellos. Y él, por ejemplo, hermanos, él dice, y habla acerca de lo que decía ahorita, comentaba Esteban, que yo también veo que Jesucristo es en lo que se diferencia a cualquier tipo de líder, que él venció la muerte y no están sus huesos en una tumba o en algún lugar especial como otros líderes de religiones diferentes. Pero ¿saben qué, hermanos? Este Justino comentaba que a ellos sí les enseñaban mitos de dioses que resucitaron. Y él habla de hijos de Zeus, supuestamente da aquí algunos nombres, pero pues no sé si sea interesante decírselos. Pero él habla que eso les enseñaban a ellos, que eran educados en la filosofía y en los mitos de Zeus, que era su divinidad. Ellos hablan de que según achacaban a Zeus, que tenía hijos, el primero era Hermes, el cual se interpreta, que era el verbo que interpreta y enseña todas las cosas, a Asclepio, que era el que decían que fue médico y que después de haber sido fulminado subió al cielo, a Dionisio, que después que fue despedazado también subió al cielo, a Belerofonte, que fue nacido de hombres y subió al cielo sobre el caballo Pegaso. Entonces este Justino dice, miren, a ustedes o a nosotros nos han enseñado que dioses o hijos de los dioses, después que murieron, pues experimentaron un tipo de resurrección y subieron al cielo encima del caballo Pegaso, no este caballo blanco que con alas que manda al cielo. Pero él nota una diferencia muy grande y él dice, pero estos son mitologías. Dice, no hay ningún tipo de evidencia como documentaria de que estas cosas hayan sido realidades. Dicen, realmente nosotros nada más las repetimos porque otros nos las enseñaron, sin ningún tipo de evidencia. Y yo creo que esto es lo importante, lo que comentaba ahorita el hermano Esteban, es que la resurrección de Cristo no es como una mitología. Y él dio algo que me gustó muchísimo, hermano Esteban. O sea, ni tiempo dio para que fuera una leyenda que se creyera con los años, sino que al momento los hombres que la testificaron fueron capaces de dar su vida por defender este testimonio. O sea, Justino debatía en su tiempo a estos filósofos y decían, ustedes si les pido evidencia no tendrán ninguna, más que decir que eso fue lo que enseñaron los maestros de una generación a otra, pero nosotros no. Nosotros tenemos, o sea, testimonios de gente viva, testimonios de que todos sabían que eso había pasado en el tiempo de Poncio Pilato. O sea, era muy, muy diferente a cualquier tipo de fe que creían en la divinidad de un hijo de un Dios que supuestamente había resucitado.
Entonces, esto viene a mí, la verdad, a certificarme más la fe, hermanos, y me gozo mucho porque es verdad, la resurrección de Cristo es un hecho que partió hasta la historia, o sea, tuvo un impacto grande en el mundo. Y ese impacto y convencimiento de gente que no creía, para mí no hay manera de dudar en ese hecho realizado por el poder de Dios, hermanos. Es cierto eso, claro que la resurrección, sin la resurrección, obviamente el cristianismo no hubiera llegado a nada. Si Cristo hubiera muerto y quedado ahí, los discípulos se habían dado por vencidos. Ellos no eran grandes en ninguna manera. Era hasta que después de ver a Jesucristo resucitado que agarraron el valor, que agarraron el entendimiento, que todo se les aclaró. Fue ese el pedazo que pudo hacer el cristianismo crecer como creció. Y sin la resurrección no hubiera sucedido. Y como mencionas, esto cambió la vida de ellos a tal grado de que estaban dispuestos a morir por lo que vieron, lo que habían testificado, lo que habían visto. Y esto es una de las más grandes evidencias, yo creo, porque si fue una teoría de conspiración o algo así, ellos nada más estaban inventando cosas. Lo ves en religiones, inventas cosas para que te vaya bien a ti. Y tú puedes inventar algo para que tú crezcas y tú tengas lujos y tú tengas varias cosas. Pero para que tantos hombres estén dispuestos a decir esto y todos llegar a muerte o prisión o cosas así, otra vez es una evidencia de que fue algo real. Vieron a Jesucristo resucitado y cambió sus vidas. Así es, amén. Y es suficiente evidencia para que yo lo crea. Pues es que la situación aquí, hermanos, es que no estamos creyendo en mitos, ¿verdad? Teólogos han buscado evidencia de la resurrección, evidencia también de su muerte. Está bien documentado. Yo creo que es lo más documentado que tenemos en la historia que haya pasado. Muerte y resurrección, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Sí, dime. Ahorita me acordé de un hermano, no sé si lo han escuchado, se llama César Vidal, un español que es cristiano, pero a la vez escritor y periodista. Y fíjate que él es historiador y él pues está muy documentado en todo eso. Y fíjate que él halló que había una ley que se promulgó en Galilea, donde se era penado quien robaba cuerpos para engañar. Y él dice, esa fue cuando yo me topé con esas investigaciones que ocurrió, que había esa ley. Dice, eso me haces asegurar que si se dio esa ley fue porque ellos pensaban que alguien podía hurtar un cuerpo y anunciar como los cristianos de que su líder había resucitado. O sea, como diciendo, ellos como supieron que Cristo resucitó, pues mandaron por eso esa ley para atacar a los cristianos diciendo, no, robaron su cuerpo. Así que como quieren engañarnos, pues es un delito y hay que matarlos. O sea, él ve eso como una evidencia de que esa ley existió precisamente porque Jesús resucitó y esa noticia se estaba esparciendo ya por todo el imperio y más allá del imperio romano. Entonces, algo que quería compartirles que cuando lo escuché también se me hizo muy interesante. Por lo que yo entiendo de tales leyes como esa, habían varias razones por eso. Y uno de ellos era como brujería. Muchas personas estaban robando cuerpos y era algo que utilizaban en su brujería. Entonces, sí había leyes contra el robo de cuerpos. Ahora, lo que eso muestra es que no era algo que harías tan ligeramente. También los hombres que tenemos ahí, los discípulos, no eran profesionales
en el robo de cuerpo. Cierto. Y el cuerpo de Cristo no era simplemente un cuerpo dejado por ahí en quién sabe dónde, sino era un cuerpo vigilado. Entonces, todas estas cosas muestran la evidencia de que no fue algo robado. Incluso también lo interesante es que los mismos escritos de ellos mencionan que este era una de las acusaciones. Y otra vez, eso es muestra, yo creo, un poco de evidencia de no lo estaban haciendo como una conspiración. Estaban incluyendo todo ahí. ¿Para qué meter esa idea en el mismo libro que están escribiendo si están intentando haciendo una conspiración? No tiene mucho sentido si son tan buenos para hacer conspiraciones. Cierto. Sí, no, qué experiencia tenían los apóstoles de robar cuerpos, entonces tienes una... Y además un cuerpo, como dice el hermano, cuerpo vigilado por un grupo de soldados, o sea, era de verdad, no sé, yo creo que si alguien se animara a robarlo, pues tenía segura la muerte, yo creo. Sí, no, entonces también podemos ver bajo la historia de cuántos muertos llegaron a vivir en el tiempo de Jesús, que los levantó él, sus discípulos, ¿verdad? Hicieron resurrecciones de cuerpos, de aquel que estaba durmiendo en el culto y se cae del segundo piso y muere, y dices, ándale, pues, o sea, había muchas maravillas que estaba haciendo el Espíritu Santo en esos momentos, y vemos, pues, gloria a Dios, creemos, pero sin tener que ver el cuerpo del delito. Sí, hermano, dime. Le iba a preguntar algo al hermano Esteban ahorita. Hermano Esteban, ¿tú por qué piensas que Jesucristo estaba como preocupado porque creyeran que él había resucitado físicamente o corporalmente y no era una mera apariencia de cuando él quiso comer con ellos? ¿Y cuál es la pregunta? O sea, ¿tú piensas que Jesús estaba preocupado porque ellos pensaran que él había resucitado corporalmente, o sea, en su cuerpo, físicamente, y no pensaran que era una mera apariencia como de un espectro, como de un fantasma, como algo así? Sí, yo creo que era muy importante que él quería hacerlo claro, que sí, fue una resurrección verdadera. Otra de las cosas muy interesantes acerca de eso es que ellos, yo creo, estaban familiarizados con alucinaciones o visiones, porque varias veces están hablando de esa manera, ¿no? Oh, fantasma, oh, esto, y Pedro llega y toca y todos están así como, no, estaban muy familiarizados con visiones y alucinaciones también, tal vez se quisieran decir. Entonces, pero nunca menciona así cuando hablan de Jesucristo, nunca tiene ese sentido de que fue una visión y nada más estábamos, tal vez obviamente con Pablo un poco, pero no fue simplemente estos hombres que estaban alucinando. Él se mostró físicamente resucitado y les dio evidencias suficientes para que ellos lo creyeran como una resurrección corporal. Y Exacto. sí, yo creo que Cristo estaba muy interesado en que ellos supieran eso y lo tuvieran por claro. Hermanos, hablando de ese tema, ustedes saben lo asustados que se ponían, ¿verdad? Al ver al Señor caminar en el agua y decir, ¡ay, es un fantasma! Y Sí. imagínense ahora ver en el monte de transfiguración a alguien que ya había muerto, como Moisés, verlo resucitado, ¿verdad? En cuerpo también, porque estaban ahí en cuerpo y querían hacerles una choza a cada uno de ellos, pero estaban hablando por temor, no tanto por otra situación, sino en verdad tenían un temor y pavor de las cosas que estaban viendo.
Me imagino que ustedes al ver el monte de la transfiguración como algo pasajero también no vemos el impacto y la importancia que es ver a Jesucristo con los profetas, ¿verdad? Y también con Moisés, con Elías, ¿verdad? Al lado y decir, ah, caray, estoy cientos de años aparte vivió Moisés, yo creo que mil años antes de la venida de Cristo, y luego ver a Elías que poquito después, ¿verdad? De su venida, unos 500 años, ahí están los dos. Y al ver esto, hermanos, ¿ustedes qué piensan sobre la transfiguración del monte? Es algo impactante también porque vemos cómo contendían el arcángel Miguel y también el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿no? Entonces, ¿ustedes lo ven como una resurrección anticipada? No, O sea, un fruto, digamos, el Señor ya pagó y es un pago que ¿cómo se llama? Un pago en lo que diríamos, lo voy a tarjeta pagar de en el crédito. futuro. Es un pago en el futuro. Al recibir algo que solamente estás esperando el día, pero algunos ya se nos habrán adelantado, hermanos. Ya estará el cielo lleno de almas que no nos hemos dado cuenta. ¿Ustedes cómo ven ese impacto que tiene la transfiguración y ver a personas de años atrás ya estando con el Señor? En ese espacio, ¿qué estudio profundo sacan ustedes de por qué el Señor les muestra a los profetas, a la ley y los profetas, a sus discípulos? Tú estás preguntando si ellos tenían un cuerpo resucitado como la Ajá. que nosotros esperamos tener. Si es un cuerpo sin caducidad ya, Bueno, no, yo no creo eso. Ah, no era una visión. no era visión. Ellos aparecieron, pero yo no creo que aparecieron con un cuerpo resucitado como la que nosotros esperamos. Yo diría que Cristo, como dice, es el first fruits, el primero, ¿Primicias? primicias. Sí, sí. Ajá. Y entonces, yo no creo que ellos aparecieron con ese cuerpo es la cual esperamos nosotros después. Y es más, ni sé cómo estaban, no creo que especifica exactamente cómo eran. Y simplemente sabemos que estaban ahí. Ahora, yo creo que los espíritus de alguna manera pueden presentarse con forma cuando se aparecen en la tierra. No sé cómo, no sé qué exactamente es eso, no sé cómo sale pero no creo que fue el cuerpo que esperamos tener cuando Cristo nos resucite, cuando Él viene. Pero sí, ellos, y recuerda, ellos también en ese tiempo estaban medios dormidos. Dice que ellos estaban dormidos, como que despertaron, estaban muy Eso los cansados. despertó, hermano, eso los despertó. A mí Sí, me despertaría un susto de esos. estaban muy cansados. Cristo era muy fuerte en que él yo creo, él se tenía la rutina diaria de esforzarse en la oración y en velar y en ayunar, que él lo hizo tanto que los apóstoles no podían mantenerse al tanto, ¿verdad? Con él. Cristo era muy motivado para hacer esto y él los traía cansados mucho. Entonces vemos en esa instancia otra vez, ellos estaban muy cansados y no sé exactamente qué cuerpo tenían, pero yo no creo que tenían el cuerpo que nosotros esperamos
en el futuro. ¿Qué curva le saqué, no? Al hermano Esteban le saqué una curva de tirarle puras rectas, ¿no? Y de repente decirle, ¿y qué representa el monte de la transfiguración para nosotros? Paco, ¿tú tienes alguna representación para el monte de transfiguración? ¿Una representación dices como un significado? ¿O? Al significado, ¿por qué aparecer con los profetas? ¿Por qué dar ese testimonio? Jesús quiso mostrarle a sus discípulos ese testimonio de qué era lo que lograba hacer con ese testimonio de presentarles a Moisés y a Elías. Pues yo creo que algunos, no sé si lo han predicado, yo lo vi que alguien lo predicó, no sé si en un libro, de que la finalidad de esa manifestación fue enseñarles que ya la ley y los profetas ya habían cumplido como su cometido y que aquí estaba al que habían anunciado la ley y los profetas. Muchos lo dicen así, la ley es Moisés, Elías representa a los profetas, y yo creo que eso es el mensaje que dejó ahí el Padre, porque el Padre les dice, este es mi Hijo amado, a él oí, como diciendo, estén atentos a lo que diga mi Hijo, porque ya Moisés, ya los profetas ya tuvieron su ministerio, ahora mi Hijo es el que importa en este momento. Y yo creo, no sé, bueno, yo en mi perspectiva, saben que yo sí creía que era una visión que Dios les dio para ver cómo iba a estar el futuro en el reino de Cristo. ¿A quién fue? Es que nomás tomó a 3, ¿no? A Pedro y a Jacobo, ¿no? O a Juan, no me acuerdo exactamente quién. Sí, pues los Andrés, Jacobo, Pedro y Juan, siempre eran los 2 hermanos, ¿no? Andrés y Pedro y Juan y Santiago. Creo que no estuvo Andrés en esa. No, creo que Andrés no, creo que nomás era Pedro, Juan y Jacobo, creo. Pues sí, al final el mensaje que el Padre da es básicamente lo que dice el libro de Hebreos, ¿verdad? Dios habló en muchas maneras, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. Uh-huh. Y es a Él a quien tenemos que atender, que tenemos que poner atención. Y Él viene con lo que el Nuevo Testamento, algo que Él trajo que debemos ver. Y yo creo esta es la finalidad otra vez. Llegamos a una conclusión, cómo esto aplica a nosotros, es que debemos llegar al punto de entender, nosotros vamos a resucitar y esa es la vida que verdaderamente vale. Exacto. La vida que estamos viviendo ahorita no es nuestra vida. Vamos a resucitar y esa es la vida que estamos esperando y esa es la vida que vale. Y por eso los cristianos debemos tomar esas palabras de Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles y ponerlos en práctica, entendiendo que el Nuevo Testamento, el enfoque es lo que viene después, el enfoque es lo que viene después de la muerte, el enfoque es la resurrección y esa nueva habitación con Cristo. Uh-huh. Sí, así es, pero fíjate, hermano, también lo que le preguntaste a Esteban de si eran ya resucitados, yo también creo que no eran ya resucitados. Yo creo que Dios, solamente Cristo les dio una visión de lo que sería en el futuro, porque yo creo que Hebreos sí es muy claro cuando dice que todos ellos murieron sin haber recibido la promesa, y dice que para que ellos no fueran delanteros, sino que todos en un mismo lugar, en una misma hora, todos recibamos la promesa de recibir nuestros cuerpos inmortales, todos a la misma vez, cuando Cristo vaya bajando del cielo. Siempre he visto, bueno, y yo difiero un poquito, siempre he visto excepciones que hace el Señor, como con el Enoc, ¿verdad? Que caminó con Dios y el Señor se lo llevó. Y también veo las excepciones que hace con Elías, que no sufre muerte, ¿verdad? Y yo creo que a veces hasta estaba pensando que a lo mejor hasta Juan el Bautista estaba esperando ser la excepción, y sin embargo es lo que lo titubeó tanto al ver de que estaba en la cárcel y estaba cerca de la muerte, ¿no? Entonces, ¿por qué titubear si tenemos un Señor que
que hizo excepciones con los más grandes de los que han caminado en esta tierra. Entonces, pues para mí no es nada imposible que el Señor también resucite a los que quiera por pago adelantado, ¿no? Entonces Él puede hacer todo lo que quiera. No tuvo a algunos de nosotros aún. En la Biblia menciona que no todos moriremos, ¿verdad? Entonces, seremos transformados. Algunas personas tendrán esa excepción de no tener que probar la muerte, como lo hemos visto. Elías no la probó, Enoc no la probó. Ustedes dicen que esta vida no vale, pero para mí vale mucho esta vida, porque es en esta vida en la que determinamos nuestro futuro. Yo creo que esa es la vida que tienes que vivir correctamente para saber el futuro que vas a tener. Entonces, qué mejor vida que tener esta vida en donde puedes sembrar para el evangelio, sembrar para tus tesoros eternos. Entonces, para mí esta vida tiene mucho valor y quisiera decirle a mis hermanos que sí entiendo el significado de una vida eterna que tiene esa esperanza, ¿no? Tenemos esa esperanza y probarla ahorita no es nada para nosotros, pues fuera de lo común. Decir, si el Señor quiere, no moriremos. Muchos pensaban que Juan no iba a morir, ¿verdad? Porque decían, tú no vas a morir y ¿cómo se llama? Hasta que yo venga. Y una de las veces que el Señor vino es cuando se le presentó y escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, algo que yo veo es que pueden ser en visiones, pero también se puede presentar corporalmente, como lo hizo con Tomás. ¿Para qué? Para que tengamos esa fe necesaria. Entonces, sí, yo lo estoy esperando, hermanos. Ustedes lo están esperando en diferentes tiempos. Yo soy post tribulación, ¿verdad? Entonces, algunos lo están esperando antes para que vengan y lo saquen de la tribulación. Y creo que si pudiéramos armar un tema en donde los hermanos tuvieran mucho interés, es en eso. Créeme, no en la resurrección de Cristo. Desgraciadamente no hay tanto interés como en la marca de la bestia, ¿verdad? No hay tanto interés como el rapto, no hay tanto interés como el infierno, el cielo. Hay otras doctrinas que a las personas les interesa más, pero desgraciadamente si no empezamos con la resurrección y no la entendemos, desgraciadamente nos estaremos desviando como lo hicieron los saduceos, ¿no? Que ya no creen en el poder de Dios. Y pues esa sería la situación. Dime, Paco. Pero mira, yo creo que en el sentido que el hermano Esteban dijo que esta vida no vale, o sea, lo dijo en el sentido de que tú no puedes tener tus planes para esta vida hoy, porque esta vida aquí es finita, o sea, tiene fecha de caducidad. Por eso yo creo que lo dice por lo que Pablo dice en Colosenses 3, que si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, porque es donde vas a estar y vas a recibir tu tesoro. Yo creo que en ese sentido es en el que decimos que esta vida no vale hoy. O sea, en ese sentido de que no puedes asegurarte de llenarte de riquezas terrenales, porque realmente sería una inversión muy pobre, porque te va a servir de muy poca utilidad. Porque ¿cuántos años vas a poder disfrutar de mejor un logro económico en esta vida? 30, 40, 50 años. A comparación de una eternidad con Cristo, pues realmente yo creo que en esta comparación se ve que esta vida no vale nada en ese sentido. Es demasiado corta. ¿En qué sentido estabas analizando esta vida, mi estimado Esteban? Claro, estaba hablando, como menciona Paco, estamos viviendo esta vida, lo vivimos, sino que no lo vivimos para nosotros, no lo vivimos para nuestros deseos, nuestros metas, sino que lo vivimos para el Señor. Y de hecho, esa es parte de la resurrección. Cristo murió y resucitó, y nosotros debemos morir también y vivir para Él. Esa es parte de la vida cristiana. Y entonces nosotros vivimos, morimos, lo que hagamos, lo debemos estar haciendo para Él. Entonces, esta vida no importa, o esta vida no es el enfoque
Eso es lo que quiero decir. Esta vida no es nuestro enfoque, no es nuestra meta. Mi meta en la vida no es yo quiero tener 100 hectáreas y vivir calladamente el resto de mi vida. Ahora, eso suena muy bien, muy bonito, pero yo no tengo eso como meta porque hay cosas más importantes que lo que yo quiero. Y eso es lo que Cristo quiere de mí. Y si Cristo quiere de mí que yo haga otras cosas con mi vida, eso es lo que verdaderamente importa al cristiano. Amén. Amén. Bueno, queremos dar un final al segmento, ¿verdad? Como ustedes saben, hablamos bastante sobre la resurrección. Dime, Paco. Es que antes quería hacerles una proposición, que pensaran en algo que ocurría en la iglesia en los primeros siglos. Era respecto al asunto de que los gnósticos miraban la salvación en el día de la muerte. Por eso para ellos era un desprecio hacia la resurrección. No tenía algún tipo de sentido. Entonces, hubo algo que yo les quiero platicar que a mí me conmovió y por lo cual yo empecé más a hablar de la resurrección y ponerla en un lugar muy, muy, muy grande en mi corazón. Porque Pablo, cuando habla de la esperanza que tenemos los cristianos, en 1 Tesalonicenses 4, me parece, me llamó mucho la atención que Pablo no dice que es la muerte. Él dice que no nos entristezcamos o no nos pongamos tristes como los otros que no tienen esperanza. Pero yo dije, ¿cuál es esa esperanza? Y la esperanza que Pablo habla ahí es resucitar. O sea, la esperanza es resucitar. Y dije, caray, interesante. Yo a veces no consideraba esa esperanza. Yo para mí a veces pensaba que estaba de una manera similar al gnóstico, esperando el día de mi muerte, para ir al cielo y estar con el Señor, ya feliz por los siglos de los siglos. Pero cuando consideré esta lucha que había desde el primer siglo en la iglesia, el desprecio hacia la resurrección y el enfoque hacia el día de la muerte, me llevó a pensar, hermanos, en que a veces en muchos cristianos como que tenemos también esa misma creencia donde buscamos el día de la muerte, pero no el día de la resurrección, como que la esperanza pareciera que es morir y no resucitar. Y eso se me hizo algo muy, en mí en lo personal me examinó mucho y yo de ahí en adelante empecé a decir, no, pues tenemos que anhelar la venida de Cristo para resucitar y reinar con Él por toda la eternidad, porque yo creo que era algo que el cristiano estábamos pasando por alto, en poner la esperanza en la muerte y no en la vida. No sé tú, hermano Esteban, me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿tendremos esa esperanza así los cristianos? ¿O cómo tratar con esa aparente conflicto? No sé cómo expresártelo, porque, o sea, muchos, cuando yo escuchaba hermanos, querían morirse, pero no hablaban de resucitar. ¿Tú crees que haya algo ahí que no se ha entendido o no sé, que hemos quitado la mirada de la esperanza de resucitar? Pues sí, yo creo, yo iría a 2 Corintios capítulo 5, que Pablo yo creo habla de esto de una manera claro también otra vez cómo el cristiano debe estar viendo. Y te lo leo porque sí dice muchas cosas. No sé si lo han considerado en este sentido de la resurrección o de un cuerpo. Dice, porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos, agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor.
porque por fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Y ahí sigue, conocen muy bien 2 Corintios 5, pero él está diciendo, yo creo eso, nuestro anhelo, nuestro deseo es ser absorbidos por vida. Y yo creo, parece, por lo como él está hablando, parece estar diciendo que básicamente si morimos, eso no es lo más grande deseo como tenemos como cristianos. No quiero nada más morir y luego estar como desnudo, ¿verdad? Sin un cuerpo, mi alma sin un vestido. Y él está diciendo, yo quiero simplemente ser absorbido por vida y no tener que esperar ese vestidura. Pero lo que sea, nosotros andamos por fe. Otra vez, nuestra vista está en seguir adelante. Pero sí, yo creo que así como lo mencionas, deberíamos tener mucho enfoque como cristianos en la resurrección, en la vida, porque eso es en esencia lo que estamos esperando, vida. Amén, hermano. Gracias. Yo estaba escuchándote, hermano, me acuerdo de las primeras ropas que vistieron Adán y Eva, ¿verdad? Que fue de un sacrificio, que fue el sacrificio que hizo el Señor para vestirlos, porque ellos se ven vestidos de sus hojas, las cuales esas hojas, si tú te pones hojas, dime cuánto te pueden durar antes de que se sequen y ya, tendrías que estarte revistiendo. Sin embargo, la casa que nos va a dar el Señor, ¿verdad? Es una mejor ropa, algo más duradero. Sí. Entonces, nuestras obras son unas garras que se pueden desvestir, ¿verdad? Y el que nos puede vestir es el Señor. Y yo creo que de esa manera podemos ver que sí estamos esperando estar con el Señor, porque queremos ser vestidos de esa persona y no tener esas vergüenzas por las cuales somos conocidos. Hoy en día tenemos un cuerpo mortal, una carne que solamente desea lo malo. Yo creo que cuando deseamos nada más lo bueno, ese será el vestido que vamos a recibir, ¿no? Unos deseos nuevos de hacer el bien solamente. Ok. Entonces, mis queridos hermanos, yo les quiero agradecer por el tiempo que se tomaron en este día para hablar de la resurrección. Para mí es un tema muy, muy agradable, porque estamos en tiempos de los cuales van a tener sus Pascuas, sus Semanas Santas, ¿verdad? Pero para nosotros siempre va a ser la resurrección de Cristo. Entonces, como estamos anhelando ese regreso del Señor, quería despedirme con una canción que me ha tocado el alma. Nada más quisiera que la escucháramos. No nos voy a poner a cantar. Qué bueno, hermano, qué bueno. No se avergüencen. El cantar para el Señor no es vergüenza. No, mira, deja, te digo lo que le puse a la hermana Lupita. Dime. Le puse, hermana Lupita, ayúdenos. Sí, dime. ¿Sí me escuchaste? Sí, la hermana Lupita, la cual queremos mucho, es una hermana que amamos tanto. ¿Pero sí viste lo que le puse? Sí, la hermana. Okay. Sí, estuvo muy bien, Paco. Lo bueno es que este himno, mi hermano, este himno lo cantamos nosotros. Escúchenlo, está muy bonito. ¿Cómo no anhelamos, verdad, vernos así como una familia en Cristo, reunirnos así sin cubrebocas como antes lo hacíamos, ¿verdad? Con gozo. El mercado está vacío y las calles solas están. Los trabajos están quietos. Terminó el cosechar. Los aviones van sin
Hermanos, una anécdota ya para despedirnos. En mi iglesia tenemos ese himno. Ah, sí. ¿Verdad? El rey ya viene y entonces nos permiten que lo cantemos. Si gustas cantar un himno para el Señor, ¿verdad? Te levantas y lo cantas tú solo. ¿Tú solo? Y sí, te levantas, lo cantas tú solo, ¿verdad? Como un himno para el Señor. Y yo lo he hecho con este himno, pero la anécdota es que desgraciadamente la gente no se pone así de emotiva cuando yo lo canto. No, pues. Digo, bueno, Canto muy feo. es que Esa sí, era la anécdota, mis hermanos. Perdonen, pero tenía que contarla. pero ¿también te llevabas el chofar? Creo que eso es lo que me hacía falta, hermano, para tenerlos más enchufados en la canción, ¿verdad? Mínimo una trompetita, no la de pip, 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 pip. Y ya, con eso, ¿no? Pero no. Sí, te faltó el nunca lo cuerno he para que lo tocaras. Sí, entonces ustedes creen que el Señor viene en la última trompeta de Apocalipsis, de las 7 trompetas, van a sonar literalmente. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Híjole, yo creo que sí. Sí, sería para un tema para otro debate, ¿verdad? Pues muchas gracias, Esteban. Esteban, me despido. Oye, me gustaría que nos platicaras un poquito para despedirnos de la iglesia de San Antonio. ¿Cuándo piensan venir algunos hermanos a México? ¿Hay planes? ¿Como para qué? ¿Para visitar? Sí. Espero que sí quieran visitar. No, sí. Espero que no les caigamos gordos. Yo tengo muchas ganas de ir a visitar, pero Nadie te abre las puertas. no he podido, no hay las posibilidades ahorita. Pero en cuanto yo pueda, yo quiero ir a visitar también. Muy bien, eres No sé de bienvenido. alguien que tiene planes ahorita para ir a visitar, pero espero que sí. Espero que pronto podamos darnos el tiempo Que para nos ir. tienen muy, muy abandonados, por eso preguntaba. No, pues mira, aquí estamos en video, mira. Con eso. Con eso, ¿verdad? Así es, mi hermano, pues te doy una vez más Si las vamos, no gracias. podemos hacer nada ahí, de todas maneras. No podemos salir, Claro. tenemos que usar máscara. Dile, Mejor Paco, así lo que poder pueden ver hacer en nuestra cara. León. Ven de tu pueblo natal, diles qué pueden hacer en León si los llevas tú al centro. ¿Qué podrían hacer? Unas tortas, o ¿qué comida se pueden comer allá? Diles, véndeles algo. A ver si los convencen. No, Oye, no quiere convencer, pues. Pues No. muchas gracias por la invitación. Y Es un placer de vuelta y gracias por estar con nosotros, ¿verdad, Paco? Es siempre muy bueno hablar de la Biblia con nuestros hermanos de Estados Unidos, los que nos trajeron el Evangelio. Gracias, hermano, y una vez más, saludos a la familia, saludos sí, a la claro, iglesia. ustedes también. Gracias. Tú solo te vestiste de rojo, pero yo me Sí, puse de rojo morado. el mío es más aplicación. Sí, ya te vestiste de rey, de púrpura. Yo sí tengo esa sangre aplicada. El hermano se vistió de sangre de príncipe, sangre azul, tú de realeza y yo de la sangre de Cristo. ¿Qué más queremos? Nos vemos. Hasta Muy bien, luego, hermanos. hermanos. Dios los bendiga. Dios les Nos vemos, bendiga. hermano Esteban. Dios Hasta lo bendiga luego. mucho. Hasta luego. Gracias. Bendiciones a su familia.